El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. En este día seguimos conversando sobre el capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Y estamos abordando el tema del discipulado, del discípulo, en este Evangelio de Marcos. Una cosa que necesita el discípulo es que su maestro tenga autoridad. Eso es necesario para el discípulo. El discípulo decide seguir a un maestro, pero él necesita y requiere para su crecimiento que el maestro tenga autoridad. ¿Qué podemos entender nosotros por autoridad? Aquel que busca un crecimiento o aquel que busca un bienestar para el discípulo. La autoridad. Ejemplo, en la casa el padre y la madre tienen la autoridad. Y con esa autoridad educan a los hijos y buscan el bien de los hijos. La autoridad está para servir. La autoridad está para buscar el bien del otro. Es lo que vamos a mirar en el día de hoy. En la primera lectura, en el libro del Deuteronomio, encontramos: en aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo. Moisés habla al pueblo porque tiene la autoridad, una autoridad que le da Dios. Acuérdense el episodio de la zarza ardiente. Dios llama a Moisés y lo envía con autoridad a Egipto para liberar al pueblo de la esclavitud y una vez que lo haya liberado, conducirlo a la tierra que emana leche y miel. Es una autoridad delegada sobre Moisés con la finalidad de buscar un bien. El pueblo de Israel reconoce en Moisés esa autoridad y por eso se deja guiar. En la segunda lectura tomada del libro de los Corintios encontramos a Pablo. Pablo ha sido escogido por Jesús y se le ha dado la autoridad de apóstol para que pueda predicar el Evangelio y pueda dirigir a las comunidades cristianas.
Dice la primera línea del texto: hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. Les digo todo esto para bien de ustedes. Por lo tanto, la autoridad de Pablo es para buscar el bien de la comunidad. Es para buscar su crecimiento. Esa es la autoridad. ¿Qué busca un discípulo? Busca un crecimiento, busca aprender, busca conocer, busca desarrollarse, busca lograr sus metas. Eso es lo que busca el discípulo. Ahora necesita que el maestro que él ha escogido, que él ha identificado, realmente tenga la autoridad. En el Salmo encontramos lo siguiente: Señor, que no seamos sordos a tu voz. No endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. ¿Qué significa no escuchar la voz? ¿Qué significa ser sordo a la voz? ¿Qué significa endurecer el corazón a la voz? Significa no reconocer la autoridad. Quien no reconoce la autoridad se hace sordo a la voz. Y el hacerse sordo y el endurecer el corazón lo lleva a la rebelión, lo lleva a la rebeldía. No endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto. No reconocieron la autoridad de Moisés. Y no reconociendo la autoridad de Moisés, no reconocen la autoridad de Dios. Por lo tanto, no lograrán el bien que tanto desean. De allí pues que el discípulo tiene que reconocer la autoridad, y así como la puede reconocer, también la puede desconocer. Reconocer la autoridad. Ahora miremos en el Evangelio del día de hoy, según San Marcos. Estamos ya en el versículo 21-28. Y vemos el episodio en que Jesús va a la sinagoga. La sinagoga es el lugar donde se enseña, es el lugar donde se instruye. La sinagoga es el lugar del discípulo y del maestro. Allí todos los sábados el pueblo se reunía para escuchar la palabra de Dios y para recibir la instrucción de los maestros. Allí va Jesús. Jesús va a la sinagoga para enseñar. Lo más probable es que Jesús vaya como invitado, porque Él no dirige la sinagoga. Él va como invitado. Y cuando comienza a hablar, los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas, cuando predicaban la palabra de Dios, ellos se apoyaban en la autoridad de otros autores. El conocimiento de los escribas venía de otros maestros. Ellos habían recibido la enseñanza de unas personas con autoridad y la transmitían al pueblo. Pareciera que Jesús comienza a predicar sin apoyarse en otra autoridad. Es lo que llamaríamos nosotros la bibliografía. Como dijo el autor tal, como dijo Moisés, como dijo Isaías, Jesús no se apoya en nadie. Jesús empieza a interpretar la palabra de Dios de manera distinta, de manera diferente, pero desde Él mismo. Esa nueva forma de explicar la palabra
esa nueva forma de explicar la sabiduría de Dios viene de Él mismo. Y es ahí donde la gente se asombra. Habla con autoridad, no se apoya en nadie. La autoridad nace en Él mismo. Y esa forma de enseñar es la que crea el asombro. La gente se asombra. ¿Qué significa asombrarse? Asombrarse es que yo me interrogo, yo me hago preguntas frente a un acontecimiento. La gente se asombra y dice, hay una nueva forma de entender la palabra de Dios. Hay una nueva enseñanza en las Sagradas Escrituras. Y vean que aquí al final se hacen muchas... ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Ese es el asombro. La autoridad de Jesús crea asombro. La autoridad de Jesús inquieta a la persona. La autoridad de Jesús hace que nazcan cuestiones, preguntas, interrogantes en la persona. Esa es la autoridad de Jesús. No es cualquiera que está hablando. Crea inquietudes. Por lo tanto, Jesús tiene una autoridad de doctrina, una autoridad sobre la palabra de Dios. Y después colocan allí a la persona poseída, a una persona con el demonio adentro, y Jesús le dice, cállate y sal fuera. Ahí también hay autoridad. Para poder expulsar un demonio, en la época de Jesús había que utilizar ritos, oraciones. En el nombre de Dios te ordeno que te salgas. Y vamos a hacer estas oraciones y con estos ritos este demonio sale. Jesús no utiliza ningún rito. Jesús no utiliza ninguna palabra. Por lo tanto, es la autoridad de Él. Cállate. Hay una autoridad interna en Jesús. Hay una autoridad interior en Jesús. Y es ahí cuando se supera el asombro. Quedaron estupefactos. Es decir, se va revelando poco a poco la autoridad de Jesús. Una autoridad diferente a la de Moisés, diferente a la de Pablo, diferente a la de los fariseos, diferente a la de los escribas. Es una autoridad distinta. Y ahí comienza a revelar Jesús la autoridad. Y por eso su fama se extendía. Por la autoridad, la fama de Jesús se extendía. Y el hecho de expulsar al demonio es que esta autoridad está para la liberación del pueblo. Esta autoridad está para ayudar al pueblo en su crecimiento. Esta autoridad está para buscar el bien del pueblo. Y es lo que Andrés y Pedro, Santiago y Juan, los primeros discípulos, es lo que van viendo en Jesús. A este que estamos empezando a seguir, tiene una autoridad. Por lo tanto, puedo confiar en Él. Él me ayudará a mí a crecer. Él me ayudará a mí a madurar. Por lo tanto, yo voy a oír su palabra. Yo voy a aceptar su autoridad. Nos podríamos preguntar en el día de hoy, o pudiéramos mirar el mundo de hoy, ¿cuántas voces quieren arrogarse la autoridad? ¿Cuántos poderes, cuántas empresas, cuántas instituciones, las redes sociales, todos quieren tener la autoridad? Todos quieren crear un mundo distinto, todos quieren dirigir a la humanidad y ninguno de ellos tiene la autoridad. La autoridad la tiene Dios. Y nos podríamos preguntar,
¿a quién escucho yo hoy? ¿A quién yo escucho hoy? ¿Cuáles son las autoridades a las que yo estoy oyendo en este momento? Y si realmente están buscando mi bien o el bien de la humanidad. ¿Soy yo discípulo de Cristo? ¿Realmente reconozco la autoridad de Cristo? ¿La autoridad de Cristo me asombra? Es decir, crea en mí inquietudes, hace nacer en mí preguntas y cuestionamientos. En este momento, Jesús fue a la sinagoga y enseñó. ¿Dónde podemos ir nosotros para escuchar a Jesús? Las sinagogas no están aquí. ¿A dónde podemos ir nosotros? ¿Dónde está la sinagoga de hoy en día? La sinagoga de hoy en día son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos que ir a esa sinagoga para escuchar al Maestro, para mirar las acciones del Maestro y descubrir su autoridad. Si no vamos a la sinagoga a escuchar al Maestro, imposible reconocer en él la autoridad. Como discípulos, como hombres y mujeres que estamos buscando un crecimiento, que estamos buscando una sabiduría, tenemos que escuchar al Maestro. Hay que ir a las Sagradas Escrituras. Hay que ir fundamentalmente a los 4 evangelios. Allí nos vamos a encontrar a Jesús de Nazaret. Amén.